Si bien la experimentación con ARPANET en la década de los 70 fue el origen de lo que hoy conocemos como el Internet, también abrió la puerta a nuevas amenazas informáticas que surgieron como experimento o como método de control de piratería. La palabra virus se acuñaría en los años 80 como analogía de las formas de transmisión de enfermedades entre los humanos. En 1971, el mensaje "Soy Creeper, atrápame si puedes" empezó a aparecer y a saltar entre equipos conectados a la red. Creeper, como fue conocido mundialmente, era un programa capaz de autoejecutarse, dejar su contenido y saltar a un nuevo computador para repetir este proceso. Y aunque no fue desarrollado con fines maliciosos, es considerado como el primer virus documentado de la historia. Creeper representó un reto para los programadores de la época, motivando el nacimiento de Reaper, el primer sistema antivirus. 3 años después aparecería Rabbit, el primer virus informático maligno, cuya particularidad era autorreproducirse infinitamente, dejando millones de copias de sí mismo hasta bloquear el sistema. En 1981 se conoció otra amenaza de nombre Elk-Clonet, que atacaba específicamente a los equipos de la línea Apple II y se transmitía a través de los disquetes infectados. 5 años más tarde, las víctimas de una nueva amenaza, esta vez conocida como Brainer, serían los populares equipos PC de IBM. Brain tenía la particularidad de avisar a los usuarios que el equipo había sido infectado y su finalidad era simplemente detectar las copias ilegales del sistema operativo. En la actualidad, y con la aparición de nuevas especies de virus como los troyanos, los gusanos o los poliformos, es necesaria la implementación de herramientas adicionales a los antivirus, como programas de detección de malware y antiespías. Pero a pesar de los avances en la investigación por parte de las compañías de defensa, las amenazas siempre estarán a un paso adelante de sus desarrollos. Les tengo que confesar que una de las cosas que más odio en la vida es tener que ir al banco, gente quejándose de lo lenta que es la fila, el vigilante pendiente de quién chatea para regañarlo. Afortunadamente, para las personas quejumbrosas como yo, los adelantos tecnológicos de nuestra época nos permiten hacer todo tipo de trámites desde el computador o incluso desde el celular. Basta con registrar unos cuantos datos o ingresar con la cuenta de Facebook. Aquí, por ejemplo, acabo de hacer el pago de mi cuenta de celular con la aplicación de mi banco. Y es que casi en todas las páginas gubernamentales encontramos aplicaciones para hacer trámites que anteriormente necesitaban de medio día de permiso en el trabajo para realizarlos. Y ya podemos hacer compras de toda clase sin necesidad de salir de casa. Hasta ahí todo resulta absolutamente maravilloso. Pero no todo es color de rosa. Con tantos datos circulando por la nube y sin buenas prácticas de seguridad informática, quedamos expuestos a muchas amenazas con terribles consecuencias que nos pueden hacer incluso desear haber hecho la horrible fila del banco. La seguridad informática o ciberseguridad no es un tema exclusivo de los bancos o de las tiendas de Internet. Está presente en cosas tan cotidianas como el correo electrónico o la cuenta de Instagram. Así que es necesario prestarle mucha atención. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a una nueva edición de Link, Experiencias Conectadas. Yo empecé desde muy pequeño en todo este tema que tiene con los computadores, la tecnología. Fue cuando empezaron a salir todo este tema de las películas de hackers que te mostraban cómo con 2 clics y escribir en el teclado 3 o 4 palabras ya estabas prácticamente vulnerando la seguridad de un servidor de la NASA, de la NSA, la CIA. Entonces ahí fue cuando ya empecé como a tener curiosidad de cómo podía yo infectar un equipo o cómo podía tener yo control sobre un equipo, sobre un computador. Entonces digamos que en ese paso de ir aprendiendo de cómo hacer las cosas, yo mismo me iba infectando. O sea, sin saberlo, iba ejecutando cosas, pero al mismo tiempo me estaba infectando de las herramientas que publicaban otras personas que ya llevaban muchísimo más tiempo y sabían muchísimo más. Desde ese momento ya me fui como enfocando más en tomármelo un poco más serio y no tanto como por diversión, sino como ya tratar de hacer eso como un estilo de vida.
Fui investigando y me fui topando con gente que también tenía las mismas intenciones que yo tenía, como los mismos pensamientos que yo tenía en cuanto a todos esos temas. Entonces fuimos formando grupos de estudio, empezamos con cómo saber, por ejemplo, encontrar fallos en páginas web y a través de esos fallos que se encuentran en las páginas web, cómo, digamos, poder tomar control sobre esas páginas web o sobre esos servidores como tal. Conforme fue avanzando el tiempo, me fui relacionando ya con personas que se dedicaban al otro lado de donde yo estaba. Al otro lado quiero decir, a todo el tema de cómo asegurar y prevenir de que personas que tuvieran malas intenciones se pudieran meter a páginas web, pudieran dañar páginas web, servidores. Ahí fue cuando me dijeron, o sea, me hicieron caer en cuenta de que lo que estamos haciendo es realmente muy malo y no deberíamos de estarlo haciendo. ¿Por qué hacer daño si usted puede hacer el bien? O sea, en vez de dañar el mundo, ayude a construir un mundo mejor desde el punto de seguridad informática. Mi nombre es Fabián Zapata, tengo 24 años, actualmente trabajo como director de tecnología y analista de seguridad informática. Mi trabajo común es estar en la parte de desarrollo de software, de aplicaciones y también revisando la seguridad de las mismas, comprobando que no hayan problemas de vulnerabilidades, seguridad, robo de identidades, robo de información y pues protegiendo la red de cierta manera. Entré en ese mundo de la seguridad informática haciendo hacking a algunas organizaciones y pues aunque no fue la mayor cosa, pero pues empecé a ir creciendo al nivel hasta un punto en que dije, bueno, no, más bien me cambio de bando y me voy a los que protegemos la información y cuidamos la tecnología, la seguridad informática. En verdad se necesita estudiar bastante para poder hacerlo y cuando algo te apasiona, mi pasión ha sido siempre la tecnología, te lleva a retarte. Digamos que todo se basaba mucho en la matemática. Si sabía matemática podía saber muchas cosas, entonces digamos como que fue indagar más en estudiar matemáticas. Aquello que no le gusta a muchos. Bueno, digamos, tiene uno que aprender mucho de sistemas operativos. O sea, cuando tú vas a hackear algo, tienes que necesariamente saber qué es lo que quieres hackear y para saberlo, pues necesariamente tienes que conocer la fuente de eso. Y eso me costó mucho aprender de sistemas operativos, pues realmente cómo funcionaban. Eso sí que era bastante complejo. Lo que pasa con el hacking es que uno no sabe cuándo va a pasar y eso es algo que lo mantiene uno alerta en todo momento. O sea, en todo tiempo tú tienes que estar pensando en la posibilidad de que te pueden hackear. El no pensar en esa posibilidad es un grave error porque precisamente ahí es donde sucede. Uno nunca piensa en que pues, lo hackearon porque uno no sabe. Uno piensa más en que pues, se desarrolló una nueva vulnerabilidad y pues que uno tiene que aprender de ello, tiene que saber cómo mediarla, saber cómo darle la solución. A veces sí, no te niego que uno siente como, oiga, pero ¿cómo me hicieron esto? O sea, siente uno un poquito de desolación como, venga, pero ¿será que no estuve más precavido, no tuve un poco más de cuidado? Bueno, eso sí lo pone como a pensar a uno. Y para hablar de este tema, hoy nos acompañan en link Daniel Torres, él es consultor en ciberdelitos, y está con nosotros también Giovanni Cruz, experto en ethical hacking. Daniel, Giovanni, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a hackear, si vale el término,
un poquito este tema de la seguridad informática, de la ciberseguridad. Y quiero arrancar por Daniel y preguntarle para los ciudadanos del común, como ustedes, como yo, ¿qué tan importante es este tema de la ciberseguridad, de la seguridad informática? ¿Tenemos que pararle bolas? Claro, estamos en un momento en el que estamos dependiendo mucho de la tecnología, cada vez le delegamos más cosas que antes hacíamos en el mundo físico, como por ejemplo ya no nos aprendemos un teléfono de memoria. Sí. Entonces, cada vez más se está volviendo como una extensión de nosotros. Entonces eso pues hace que pues, cada vez haya más información que pues obviamente tiene mucho valor. Pero uno siempre piensa que es un tema como de las empresas, de los que tienen grandes volúmenes de información, sí, y ellos, o información importante que preservar. Uno siente a veces que lo que uno maneja en la cotidianidad no tiene mayor relevancia. En esa medida, ¿usted qué diría, Daniel? O sea, es cierto que uno no tiene el riesgo que puede tener una empresa o las mismas amenazas que puede tener una empresa o un personaje como muy importante. Sin embargo, también uno tiene cuenta de ahorros, entonces le pueden robar la cuenta de ahorros. Claro. O uno también maneja información privada, ¿sí? Y de pronto un tercero que le tiene rabia a la persona también puede acceder a esa información y hacerle daño a la persona. O sea, hay muchas cosas cotidianas que sí representan un peligro. Que claro, y también pues, pueden ser un impacto, o sea, cosas pasionales, o que le quieren robar uno plata, o que le quieren robar información para luego chantajearlo, o sea, incluso personas cercanas. Entonces, la respuesta es sí, es un tema crítico y hay que pararle bolas. Dentro de lo que usted maneja, Giovanni, ¿algún ciberdelito que nos quiera compartir, digamos, por su naturaleza, por el efecto que tuvo? Usted conocerá amplios casos, pero uno que le llame la atención y que pueda compartir con nosotros, por ejemplo. Pues, por ejemplo, hace poco hubo uno bien interesante que es meterse a las cámaras. Cámaras de esas que tenemos instalados en todos lados. En los computadores que tenemos ahí la camarita. No, las cámaras que están, por ejemplo, no sé, en la panadería de la esquina. Las cámaras de seguridad. De seguridad, okay. O en el edificio. Y esas camaritas uno no las ve como un peligro muchas veces, pero esas camaritas también son vulnerables y están conectadas a Internet. Claro. Y con eso hicieron un ataque monstruoso, que es de los ataques más grandes que ha existido hasta el momento, y fue un ataque que prácticamente tumbó gran parte de Internet. Y es parte como de ese ecosistema que ¿Hace cuánto fue este ataque? Este año. Este año en marzo. ¿Qué dimensión tuvo? ¿Fue a nivel local? ¿Fue a nivel internacional? Internacional. No sé si ustedes se acuerdan un día que estuvieron abajo varias páginas importantes, porque precisamente el servicio que prestaba la funcionalidad para esas páginas grandes fue atacado por una cantidad de cámaras que estaban abiertas en todo lado, bueno, y otros tipos de dispositivos que estamos cada vez conectando más a Internet. Hicieron ese ataque y fue un ataque masivo que demostró que como que cualquier equipo y cualquier cosa que tengamos por ahí conectada, vulnerable, también puede llegar en algún momento a impactar nuestro día a día. O sea, es el tipo de ataques como que demuestran capacidad más que el daño como tal que se pueda generar con, digamos, acceder a las cámaras. Exactamente. A nadie le gusta que accedan a las cámaras, pero claro, digamos, lo que demuestra sí es una capacidad de vulnerar. Exactamente, y que hay muchas cosas expuestas. O sea, nuestro nivel de exposición, por eso mismo que decía Daniel, que nos hemos vuelto cada vez más dependientes de la tecnología, hemos aumentado esa superficie de ataque, y eso hace que hayan muchos más elementos que se pueden utilizar para realizar lo que uno se imagine. O sea, como que la puerta está abierta para hacer muchas cosas. Acabo de conectar unas cámaras en mi casa y ahora usted me pone nervioso con el tema. Daniel, ¿qué podemos recomendarle a los televidentes, a los cibernautas? Digamos, ¿qué precauciones podemos tomar a la hora de proteger nuestra información? Digamos, generar un primer nivel de seguridad o de ciberseguridad en torno a nuestro. Sí, es una pregunta muy difícil. Normalmente se dan como unas pautas. Tenga un antivirus, actualice el Windows o el sistema que tenga, y como son como unas pautas muy puntuales. Sin embargo, lo que uno necesita realmente hacer es entender cuál es su problema o cuáles pueden ser sus riesgos, y a partir de eso empezar a definir cuál va a ser su plan de seguridad. O sea, no es simplemente yo tener un antivirus y tener unas cosas ahí, ¿sí? E igual abro los attachments que me vienen por correo electrónico. Es como yo lleno mi casa de alarmas, de detectores de movimiento, tengo un montón de cosas, y llegan y me timbran la casa y dicen, buenas, vengo a ver los servicios públicos, y yo le digo, sí, sigan, no les miro el carnet, entran y me atracan. Un punto, ¿Sí? Yo creo que el punto básico de arranque, pensaría yo, es la contraseña.
Y uno a la hora de hacer la contraseña, uno no piensa tanto en términos de seguridad, sino de cuál me voy a acordar. Y pues uno toma entonces datos referentes a unos que yo pienso a veces son los más fáciles de hackear. Le preguntaría, ¿cuál es la mejor manera? Creo que ese es un muy buen tip que le podemos dar hoy a nuestros televidentes, es cómo hacemos una contraseña segura. Nosotros, por ejemplo, vemos mucho cuando hacemos pruebas, temas como que la gente tiene la clásica contraseña de Colombia 2017, por ejemplo, para este año. Eso siempre pasa. Sí. Entonces, uno se pone a probar y cuando está lanzando los ataques, no es tan complicado entrar, sino es tener en el diccionario la palabra y el año y listo, funcionó. Entonces, esos son elementos que se deben evitar, que ya son muy comunes y que se conocen. Palabras de diccionario también porque están ahí. Hay, por ejemplo, estudios que salen cada año de cuáles son las contraseñas más usadas. Si yo estoy en esa lista, pues eso es lo que debo evitar. Sí, porque están ahí, ya la gente las conoce. Hace poquito salió un diccionario de, no será como 30 gigas, donde están las palabras, las contraseñas de que se han robado de todos los hackeos grandes que han habido. Aquí hay un ejercicio de data que dice estas son las que la gente más utiliza. Exactamente, y además cuando están ahí, quiere decir que están expuestas y que de alguna manera ya se conocen y se pueden usar para romper. Entonces, esas cosas se deben evitar al máximo. Lo que decía Daniel, de frases es importantísimo. En vez de buscar palabras y complicarse uno de pronto una frase, si a uno le gusta un libro, un poema, coger cada mes una frase del poema y eso lo utiliza como contraseña y hacer esas permutaciones. Cambiarla cada mes. Daniel, iba a decir algo. Sí, y igual también no ponerse, por ejemplo, si es una canción, pues no ponerse a cantar mientras la... y lo va diciendo, tener cuidado con las personas que pueden estar alrededor. Porque puede ser muy complicada la contraseña, pero si hay alguien que quiere obtenerla y está cerca mío, pues todo el tiempo pues, me va a estar viendo. Entonces puede que en el primer intento no la vea, pero si me ve todos los días tecleándola, eventualmente la va a coger completa. Y lo otro es que uno piensa que el que lo va a hacer es un humano totalmente. Entonces digo, no, es que nadie va a adivinar eso. ¿Sí? Y es cierto, puede que a una persona no se le ocurra, pero es que aquí es una persona que pone una máquina a que pruebe todas las posibilidades o que ponga una lista de 5 millones de palabras. Eventualmente. ¿Sí? Entonces, pues, eventualmente va a llegar. Es importante, es que uno siempre piensa que es una persona la que está haciendo el hacking y pues se va a demorar mucho. Esto nadie lo sabe porque esto solo me pasó a mí, y entonces ponen eso de contraseña y ponen la palabra y pues sí, nadie como que lo va a adivinar. Pero una máquina que prueba todas las posibilidades llega. Que tiene toda la velocidad del caso. Bueno, ahora, hagamos una pausita, Giovanni, los quiero invitar a que veamos este Interlink. Está en la ciudad de Miami y allá se encuentra Catalina Valenzuela con más experiencias y personajes alrededor de la seguridad informática. Y regresamos con más de nuestros temas. Veamos. Cuando estábamos recién graduados de la universidad, llevábamos apenas un par de años trabajando, tenemos como este sueño que tienen muchos jóvenes de hacer empresa, de hacer emprendimiento. Y la experiencia que teníamos era en fraude electrónico y vimos que era una buena oportunidad, que el tema del fraude quizás iba a crecer en el mundo y que además nosotros soñábamos con hacer una empresa que fuera global y así cubrir pues todos los 5 continentes. Easy Solutions se especializa en combatir el fraude electrónico. Eso es lo que hacemos, es nuestro foco. Comenzamos y todavía la mayoría de nuestros clientes son instituciones financieras, pero ya también tenemos muchas empresas de otros sectores como aerolíneas, e-commerce, retail, del sector salud, que también están viviendo ese problema del fraude y que pues ya son nuestros clientes. El tema pues, del fraude tiene varias facetas. Usualmente los criminales atacan al usuario final, que es el eslabón más débil. Es un tema que está en aumento en todos los medios electrónicos a medida que crece más el uso de banca móvil, por ejemplo, desde el app del teléfono, también está creciendo más el fraude en ese canal. Se estima en Colombia que las pérdidas por fraude llegaron a más de 1.000 millones de pesos en el 2015. Y eso que hay muchos usuarios que no están muy pendientes de sus extractos bancarios o de tarjetas de crédito y no se dan cuenta de que les han hecho un robo. Entonces, una buena práctica que está siendo impulsada por las asociaciones bancarias y regulaciones en muchos países es tener doble seguridad, llamémoslo así, que se llama el doble factor de autenticación.
Entonces, por ejemplo, puede ser la clave y un factor biométrico, por ejemplo, la huella digital o el rostro o la voz del usuario. Otro factor puede ser un mensaje de texto, aunque esto está probado que no es lo más seguro, o las notificaciones push, que lo que hace es que en tu teléfono móvil sale un mensaje como los que aparecen de las redes sociales o algo de este estilo, preguntándote si tú eres el que está tratando de hacer una transacción, y tú puedes contestar en el teléfono si sí o si no. Está bastante generalizado ya hoy día. Empezó, claro, por el sector financiero, pero ahora cualquier empresa que tenga un portal, que tenga un sitio donde hay que ingresar un usuario y una contraseña, pues está expuesto al ataque de los criminales. Entonces, definitivamente el e-commerce, donde también se juegan dinero y transacciones, pagos, ve mucho tipo de fraude. Pero en otros sectores también, por ejemplo, hay robos de millas de fidelidad de aerolíneas o de empresas de telecomunicaciones. También hay robos de este estilo de datos, de información, no solamente de dinero como tal, sino ingresar, por ejemplo, a la base de datos de una compañía donde tienes todos los, de proveedores, por ejemplo, tienes los datos de cuentas o tienes datos de quién gana qué cosa, pues es una información muy valiosa que los criminales pueden utilizar para hacer después otros fraudes. Una primera recomendación es tener siempre su dispositivo actualizado, sea el computador, sea su teléfono móvil, bajar las últimas versiones, los parches de seguridad, la última versión del antivirus, eso ayuda, entonces mantener el software actualizado. Otra recomendación muy importante es tener como conciencia de la información que se pone en redes sociales. Entonces hay cosas que, por ejemplo, no saldríamos a gritar a la calle mi número de cédula o cuánto gano o cierta información como muy confidencial, pero la gente la pone como sin mucho reparo en redes sociales. En términos de contraseñas, usar contraseñas fuertes. Entonces volvemos al caso de redes sociales. Yo pongo la foto de mi perrito, de Paquita, y entonces resulta que mi contraseña era Paquita. Entonces ese tipo de contraseñas es muy fáciles de adivinar. Me llegó un mensaje, un correo electrónico que me parece sospechoso, me parece que hay algo raro ahí. Si a mí me parece sospechoso, mejor piensa, confirma, llama tú al banco o a tu empresa antes de seguir las instrucciones de un mensaje que a mí me parece sospechoso. Entonces, estar alerta, el sentido común, como estamos alerta ante la seguridad física, ¿no? Si estamos en la calle, estamos en un bus, lo mismo hay que estar alerta cuando estamos en internet, ya sea desde el computador o desde un teléfono móvil. Vamos a hacer una primera pausa y al regreso seguiremos descubriendo más mitos, más verdades sobre la seguridad informática aquí en Link, Experiencias Conectadas. Giovanni, usted conoce desde adentro el mundo de los hackers y arranquemos por lo básico. ¿Cómo se llega a ser un hacker y digamos, de qué se trata un poco el ser hacker? Bueno, yo digo que algo de lo que se parte es como ese interés de conocimiento. Creo que todos empezamos con un tema de querer saber más, curiosidad de qué pasa por allá, o sea, no quedarse con que acá se está proyectando algo o este programita funciona así, sino, pero ¿por qué funciona así? ¿Qué es lo que pasa por detrás? ¿O cómo funciona para que mis datos vengan desde Estados Unidos hasta acá y yo vea todo lo que estoy viendo? Entonces, eso es lo que hace que se despierte ese tema y creo que es la primera parte. Y luego ya entra un tema como lo que han hablado de conocimiento. Creo que cuando uno se involucra en esto es como quiero aprender más, quiero seguir más adelante, quiero entender más las cosas, quiero ver cómo logro que esto que tiene este funcionamiento funcione así, o cambie su funcionamiento, o haga lo que yo quiero que haga. Y esos son los elementos principales que lo empiezan a uno llevar a ese tema. ¿Dónde se cruza esa línea, digamos, entre el ingeniero
experimentado y curioso, y el hacker? Bueno, yo no sé. Si ustedes me preguntan de la palabra, hay un documento que es interesante que es How to Become a Hacker. Es un documento. How to become a hacker, cómo convertirse en un hacker. Exactamente, Ok. que es todo un compendio de cómo se hace el tema, de qué tiene, y ahí hay dos diferencias, cracker y hacker. Cracker y hacker. ok. Cracker que destruye y hacker que construye. Entonces, que son las diferencias ahí dentro de los temas y Ok. es muy claro todo lo que se dice. Entonces, cuando hablamos de hacker, como su palabra en realidad es más allá de lo que se ve como un criminal, el hacker de pronto esa diferencia que hace ese ingeniero que es muy bueno a ese hacker es de pronto la pasión, digo yo, ¿no? Como ese tema de que yo ya quiero ir un poquito más allá, no quedarme solamente con lo que aprendí en la academia y todo, sino poder llevar esos conocimientos a otro nivel y poder entender todo de una manera muy específica para lo que yo estoy esperando y para lo que yo quiero. Porque la palabra hack, digamos, casi que traduce una toma de control, o sea, no tiene implícita una connotación negativa de por sí. Casi que el hackeo es, uno es hacker cuando tiene quizás la capacidad de tomar control de algún sistema o de, podría más o menos entenderse así. Sí, y hay elementos, por ejemplo, no sé, hay elementos que no son solamente tecnológicos. Hay hackers, por ejemplo, que se dedican al tema de seguridad física. Entonces son unos expertos en candados. Abren cualquier candado porque esa fue su pasión y esa fue su motivación de conocimiento y a eso los llevó. Hablando un poquito, ya lo decía usted, la curiosidad, pero hablando de esas motivaciones, esas recompensas, ¿qué espera obtener el hacker a partir de la labor que hace? Bien sea un hacker o un cracker, como usted lo decía, pero ¿cuál es esa motivación? Entiendo inicialmente la curiosidad, pero después las recompensas empiezan a ser otras y en diferentes niveles, muy distintos todos. Yo no sé, acá pues hay un tema de reconocimiento, obviamente. Ustedes no sé, algo que es muy chévere, que yo me acuerdo de lo primero que yo hice en un proyecto, fue en un banco, y poder entrar a un servidor de un banco, o sea, decir uno, ¿cómo lo logré? Allá estoy adentro, soy administrador. Eso es una cosa indescriptible que solamente es cuando a uno le pasa. O sea, Pero usted eso lo quiere lograr compartir eso. con su comunidad, que sepan que usted fue capaz de hacer esa Sí, intrusión. era un tema en algún momento que era contratado, era el servicio, fue hace muchos años, ya hace 10 años. Entonces fue un tema que llegar a ese punto donde uno dice, lo logré. O sea, ya estoy dentro del servidor con ciertas técnicas, es súper interesante. La pregunta puede resultar obvia, pero no lo es, Daniel. ¿Qué tanto daño puede llegar a hacer un hacker? Es que ni siquiera tiene que ser un hacker, o sea, para mí puede ser un usuario. O sea, ya hemos visto que han habido apagones por un error humano. ¿Sí? Sí. Eso mismo podría haberlo llegado a ser un hacker. Ok. ¿Sí? O podría interferir. De hecho, hace poco pasó con los ataques del ransomware, del que pide recompensa, cayó en un hospital. Y el hospital pues se paró porque no tenían acceso a las historias clínicas, al sistema de información del No hospital. pueden hacer entonces, cirugías, no pueden... no podían hacer nada, les tocaba parece que mandar pacientes a otro, O sea, a otro podía hospital. costar vidas en ese caso. Exacto, ¿sí? O sea, el impacto es, pues, ¿qué depende ahorita de la tecnología de la información? Y eso se podría llegar a afectar con algún ataque o con algún error humano y que lo tumbe. Y eso puede ser, por ejemplo, de la red eléctrica dependen muchas otras cosas. Claro. Entonces, hay un ataque por ahí y pues eso va en cadena a tumbar un montón de otros. El impacto puede ser grandísimo. O sea, puede un día que los semáforos no funcionen, que los hospitales no tengan sistema de información, que no tengamos luz, todo ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. O sea, pues es un digamos, escenario por ahora hipotético, pero con toda la interconectividad que hay es posible. Uno siempre piensa si hay diferentes tipos de hackers. Yo recuerdo en algún momento haber escuchado hablar de hackers blancos o hackers éticos. Recuerdo que este personaje que menciono, por ejemplo, estaba encargado de buscar pedófilos y personas que están buscando menores en las redes sociales. ¿Podemos hablar de tipos de hackers? O sea, ¿existen de hecho estos hackers blancos o éticos? O ¿cuál es esa clasificación? Ya usted nos dio una pequeña introducción, cracker, hacker. Cuéntenos un poquito, llévenos sobre este camino de las definiciones. ¿Qué tantos tipos de hackers hay? A nivel de conocimiento se pueden ver varias cosas. Entonces están como esos hackers de élite, que son esas personas que ya se han dedicado mucho al tema, que uno los ven haciendo súper investigaciones de cosas loquísimas que no se imagina uno. Hasta el script key, que es una persona que cogió una herramienta, la aprendió a lanzar y dice, yo soy un hacker, ¿sí? Solamente por eso. A nivel de la ética también está como esa clasificación de blanco y negro,
que sería como ese tema de... En función se de lo qué está causa haciendo. están apoyando. Exactamente. Hay también un término medio ahí, a veces los grises que están como, no sé, por la mañana es el consultor y por la noche como en ese tema de aprender tiene El su nick vigilante. y exactamente. Entonces está haciendo otras cosas. Entonces, Pero no, yo no lo veo que tenga que ver mucho con el conocimiento. Es más con la persona. O sea, una Sí. persona decide volverse un delincuente. No importa que sepa de seguridad de la información, que sepa de cosas de finanzas, de lo que pasa, él puede volverse un delincuente. ¿Sí? Entonces no tiene tanto que ver con que tanto sepa o el hacker o eso. Yo no lo veo tanto así, sino pues es más, una persona que tiene ciertos conocimientos decide cometer algún delito o hacer algo como para beneficiarse a él o para hacerle daño a una persona. Brevemente, los mínimos para convertirse en un hacker, ¿cuáles serían, Giovanni? El conocimiento, me imagino, de código informático, ¿cuáles serían esos mínimos? es que hay varios tipos, pero yo no sé, como elementos básicos, por ejemplo, temas de programación, Claro. redes, conocimientos en redes, conocimientos de sistemas operativos, Matemáticas. matemáticas. Bueno, ahí hay un filtro importante, no todo el mundo tiene las aptitudes para Pero las yo matemáticas. lo veo que tampoco tiene que ser eso, pero también es la forma como uno se pregunta las cosas. Sí. ¿Sí? Porque La manera de pensar. Sí, entonces uno le dicen, teclee máximo 10 caracteres. Y yo digo, pues, ¿y qué pasa si pongo 12? Pum, mira, a ver qué pasa. Y uy, una falla. Bueno, ¿Sí? Y hagamos es una ver pausita, esas los voy a cosas. invitar. Este tema es bien interesante y es que estamos ya conectados a través de un videolink para que continuemos con nuestra conversación. En esta ocasión con la ciudad de Manizales y allá se encuentra Jaime Andrés Restrepo. Jaime Andrés es el creador de la comunidad en línea Dragón JAR, Dragon JAR, a quien saludamos a esta hora. Muchas gracias, Jaime Andrés, por acompañarnos en Link. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá con todos ustedes y con toda la audiencia. Jaime, según su experiencia, ¿cuáles son los ciberdelitos más comunes, más frecuentes? De los problemas más comunes que podemos encontrar, estamos pasando desde la ingeniería social, a ataques que intentan engañar al usuario, tratando de forzarlo o engañándolo para que realice cierta acción. Normalmente es para que deje datos personales, datos que puedan ser útiles como tarjetas de crédito o para que descarguen archivos que puedan infectar su máquina y de esta forma comprometer la empresa. Ese tipo de casos son muy frecuentes. También tenemos los casos en los que directamente su infraestructura queda expuesta a Internet por algún descuido de configuración y llegan programas automatizados a comprometer lo que encuentra en Internet y justo caen como parte de una botnet o parte de una red que termina siendo cualquier cosa. Puede terminar siendo un servidor proxy, puede terminar minando monedas virtuales como Bitcoin, pero no son ataques, digamos, dirigidos a esa organización, sino que por una mala configuración de sus equipos informáticos terminaron de forma, digamos, automática en una red de estas. Ahorita último se está viendo mucho los casos de secuestro electrónico de información, el famoso ransomware. Básicamente comprometen los equipos de una organización, cifran sus archivos y piden un rescate a cambio de devolver esa información a su estado original. Jaime, ustedes están organizando un congreso en el que tratan varios de estos temas. Uno de ellos nos llamó la atención, básicamente porque habla de la posibilidad de hackear los equipos de anestesia en un quirófano. Eso suena realmente espeluznante. ¿Cuál es la dimensión del daño que puede ocasionar un hacker, un ciberdelincuente? Bueno, esa charla puntual es de un chileno que se llama Michael. Él es ingeniero de sistemas, pero también está estudiando medicina y le encanta la seguridad informática, entonces ha tenido la posibilidad de poder aplicar sus conocimientos de seguridad informática a los dispositivos médicos a los que tiene acceso. Entonces, cuando un investigador de seguridad pone sus ojos en dispositivos que vienen de mercados tradicionales, como puede ser el médico, se encuentran problemas bastante críticos. Ahí en la charla Michael nos va a mostrar cómo se puedan afectar la información de lectura en los dispositivos de anestesia y con consecuencias bastante drásticas si eso se llega a hacer en un entorno real. También nos llamó la atención el término seguridad informática ofensiva. ¿Qué quiere decir eso, seguridad informática ofensiva? En la seguridad informática, más que todo cuando se refiere a
al aseguramiento de los sistemas informáticos de una organización siempre hay dos bandos, el bando defensivo y el bando ofensivo. El bando defensivo serían, por ejemplo, los sysadmin, los administradores de sistemas o los equipos azules, los blue teams, que se encargan de defender que la infraestructura de una organización se encuentre bien. Y están los equipos rojos o el equipo encargado de la seguridad ofensiva, que se encarga constantemente de buscar problemas de seguridad dentro de la infraestructura para identificarla y reportarla para que ésta sea corregida. Entonces siempre está como esos dos bandos, la parte defensiva y la parte ofensiva. Muchas personas se dedican a la parte defensiva y también hay una gran cantidad de profesionales que nos dedicamos a la parte ofensiva, auditando los sistemas de información de organizaciones para reportar los problemas que allí se encuentran. Jaime, yo le pido que nos tenga paciencia. Este mundo de la seguridad informática está lleno de términos que no conocemos y quiero preguntarle por uno de ellos. ¿Qué es honeypot? Bueno, viene de la traducción literal, un tarro de miel. Un honeypot normalmente es un dispositivo o es una pieza de software que simula ser un equipo vulnerable, un equipo fácilmente atacable, pero que está diseñado para identificar a, digamos, personal malintencionado o software malicioso. Me explico. Dejamos un equipo muy fácil de atacar, muy vulnerable, pero que está diseñado para generar la mayor cantidad de evidencia posible de las personas que entran a él. Uno se puede enterar de las últimas técnicas que están utilizando los atacantes para ingresar a los sistemas informáticos de una organización. Básicamente es eso, es utilizar un señuelo para cazar posibles delincuentes. Pues Jaime, gracias por estar con nosotros, por estar conectado a esta transmisión que hacemos aquí en Link. Muchas gracias. Desde eso ya llevo entonces más o menos unos 6 años trabajando ya en el tema de seguridad informática. Digamos que ya tú puedes empezar a crear tus propios servidores, poder hacer réplicas de servidores para tratar de encontrarle fallos de manera ética sin ir a explotar, por ejemplo, una vulnerabilidad para sacar provecho, sino a lo contrario para reportarla y evitar de que otras personas que están en busca de esas vulnerabilidades se aprovechen de eso para dañar las aplicaciones o los servidores web. Es importante que la gente tenga en cuenta de que esto no solamente le pasa a las grandes compañías, o sea, no es de que solamente se queden daños cibernéticos o informáticos, por así decirlo, sino que a través de la tecnología se puede utilizar para poder generarte daños materiales. Hacker le llaman a toda persona que comete un robo, un delito en internet. Y un hacker realmente no es eso. Si el hacker es la persona que se encarga de poder ayudarte a proteger, la persona que se encarga de encontrar estos fallos para generar soluciones y evitar de que sufras las consecuencias de una vulnerabilidad o de un fallo crítico. A raíz de que se empezó a satanizar mucho el término de hacker, realmente, se empezó como a categorizar. Entonces ahí fue cuando ya empezaron a salir el término del black hat, gray hat y el white hat. El black hat, que es la persona que se encarga de hacer daños. El gray hat, que es la persona que también se encarga de encontrar estas vulnerabilidades o estos fallos en aplicaciones, pero él decide si les saca provecho de forma personal o si lo reporta ante la entidad correspondiente. Está el white hat, que es el encargado de generar la seguridad, de ayudarte a asegurar todas tus aplicaciones, todos tus servidores, todo el tema de ciberseguridad.
Me pasó hace algunos meses en los que salió un problema de seguridad para un sistema operativo en Linux y pues no le di mucha importancia porque dije, bueno, no, lo tomé como en poco. Y a la semana siguiente me había contaminado un sitio web. Actualmente manejaba como unos 30, 40 sitios web, páginas web, y de esos se me infectó uno. Pero yo dije, bueno, es como tener un paciente, yo lo aíslo y le doy la solución y bueno. Pero de repente ya tenía las 40 páginas web todas contaminadas. Y contaminadas era que si alguien entraba, los redireccionaba a cualquier otro sitio o hacía suplantación de identidad a los usuarios que empezaran a entrar. Y pues todos pensaban, no, se cayó el servidor, se cayó, llamen a la asistencia al servidor, pues llamamos, no, todo está funcionando bien. Lo que pasa es que revisen que no los hayan hackeado y pues le empieza uno al corazón como a palpitar por segundo, mejor dicho, una cantidad de revoluciones y empieza de uno a pensar que sí lo hayan hackeado y pues efectivamente cuando fuimos a ver, pues más de 40 correos electrónicos se veían ahí comprometidos. Se habían entrado y habían cambiado absolutamente todas las claves de los correos electrónicos dentro del mismo servidor y cuando entro a tratar de restaurar el servidor, pues resulta que tampoco se podía, habían cambiado las llaves de absolutamente todo y no tenía el control. Sí resulta bien interesante ver cómo ni siquiera los mismos hackers están exentos de problemas de seguridad. De hecho, muchas veces los vemos más expuestos. Quería preguntarles, pues porque ese es el primer paso, una vez uno siente que fue hackeado, es ¿qué hago? ¿A quién debe acudir uno, Giovanni, Daniel, en caso de que uno sea víctima de un ciberdelito? Daniel, no. Bueno, depende también qué es lo que le pasó en ese momento. O sea, una opción puede ser la policía y poner un denuncio. Pero creo que independiente a quién le diga a uno, lo importante es tratar de preservar la información. O sea, y tampoco entrar en pánico, obviamente. Entonces, muchas veces la reacción de la persona cuando se lo hackean es, no, le meto el antivirus y reinstalo y formateo y borro la evidencia. ¿Sí? Entonces, si uno es víctima de algo, entonces lo aconsejable es tratar de preservar esa información, ¿sí? Para que luego algún analista que sepa analizar la evidencia digital pueda determinar cómo pudieron habérselo hackeado, por dónde entró el ataque, qué alcance tuvo. ¿Sí? Ahí veíamos en uno de los reportajes cómo esta persona, en la medida que profundizaba su actividad de exploración o de hackeo, iba dejando pues, una serie de huellas, ¿no? O sea, es una vulnerabilidad bien interesante. ¿A usted lo han hackeado alguna vez? Pues ya que ha estado también tan expuesto como este personaje, le pregunto, Giovanni, ¿lo han hackeado? Yo he visto intentos. Por ejemplo, que uno ve que están tratando de acceder con una contraseña o algo así a su correo electrónico, o están haciendo intentos. Entonces ya uno se pone a hacer, por ejemplo, tracking, que eso es interesante cuando uno se da cuenta de las cosas que le están pasando. Su correo electrónico, que de alguna manera hubo un intento de intrusión desde otro país. Han sido cosas aisladas, la verdad. Como yo no manejo tanto infraestructura, he tenido eso. Bueno, una vez en uno de nuestros eventos, yo no soy el que administra la infraestructura, pero sí nos pasó que una persona entró y empezó a decir como, miren, no les metimos al evento. Que fue un caso bien interesante, como lo decía Daniel, de poder hacer la trazabilidad de quién fue y llegar al final a esa persona. Y me acuerdo que en ese evento parte de la colaboración que tuvimos fue la policía, era un menor de edad, o sea, no había nada para hacer, pero la policía estuvo allá como contando todo el caso, fueron y hablaron con sus padres, estuvo todo en el marco del evento. Entonces esos temas son interesantes cuando uno puede hacer esa trazabilidad y saber qué pasó exactamente. Por supuesto. Daniel, usted ahorita mencionaba el tema de, pues obviamente entró en pánico y lo primero es activar el antivirus. Y es que uno pues asocia hackeo con virus, ¿no? Y ese virus yo creo que es tan viejo como casi la era de los computadores personales. O sea, yo sí tengo, digamos, recuerdos muy remotos del virus. Pero ¿por qué no explicamos a la gente lo que damos por obvio? ¿Qué es un virus y cómo se comporta un virus informático? ¿De qué se trata en últimas un virus? Pues yo ya no le diría virus,
Digamos que virus era como un tipo de programa que tenía un comportamiento muy especial, que fue en su momento. Ahorita yo hablaría más de software malicioso, porque es que ya, digamos, el espectro se ha ampliado bastante. Entonces, ahí nada más le pido de manera muy sencilla, ¿cuál sería la diferencia entre un virus y entre el software malicioso? No, el software malicioso lo abarca el virus. Ok. ¿Sí? El virus necesita otro programa para ejecutarse, entonces él se implanta, por decirlo de alguna manera, dentro del otro programa, y cuando se ejecute ese programa, este se ejecuta. Digamos que es más ese comportamiento que tiene el virus. En general la gente habla de virus, y es que tengo un virus, no refiriéndose a ese virus, sino al software malicioso. Entonces en software malicioso pues ya tenemos muchísimas cosas, o sea, tenemos pues, los keyloggers, hay los que se llaman los troyanos bancarios o los RAT, Remote Access Tool, los troyanos bancarios, los RATs, que es, pues, es software espía. Entonces es software que tiene la capacidad de, cuando se implanta en el sistema, permitirle a un externo, desde cualquier parte de Internet, controlar totalmente el equipo, prender la cámara, que me transmita por el micrófono, ver qué está tecleando, ver lo que está viendo la persona en el escritorio, incluso interactuar, instalarle programas. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, y es, casi tan antiguos como los virus, pues son los antivirus, y uno muchas veces va, compra su, no mencionemos marcas específicas, pero compra su antivirus y uno siente que está ingresando al Internet muy seguro y muy tranquilo porque tiene su antivirus. La pregunta para ustedes, los expertos, es, ¿sí funcionan los antivirus? Pues les limita la posibilidad de que las cosas que son conocidas las afecten. Pero tengan en cuenta que el atacante también está un paso adelante. Entonces él está diciendo, ¿qué no me detecta? Ah, esto no me lo detecta. Perfecto, con esto ataco. ¿Sí? Entonces, si ellos lo conocen, lo bloquea y los protege. Pero si son nuevas amenazas, que es lo que generalmente estamos en realidad enfrentando, pues, bueno, aunque ya hay otros motores, ¿no? Hay otros elementos adicionales que él trata de proteger, pero no es totalmente infalible. O sea, decir, tengo antivirus, ya soy seguro, no. Daniel, ¿van más rápido las amenazas que la capacidad de defendernos de esas amenazas? ¿Me da la sensación? Hubo unos casos, no voy a decir obviamente el banco, pero a las personas les robaron las cosas que no cambian a través del phishing tradicional, es decir, el nombre de usuario y la contraseña, les pusieron un phishing, una página parecida al banco, la teclearon y ahí les robaron eso. Pero entonces uno dice, estoy seguro porque tengo el segundo factor de autenticación. ¿Qué pasó? Estos delincuentes pues sabían a quién iban a atacar y lo que hicieron fue llamar a la persona a decirle, buenas, somos del banco tal, usted tiene cuenta ahí, como que le echaron, como le dieron cierta información, oiga, le va a confirmar su número de cuenta, como que le dan los datos reales, la persona toma confianza y le dicen, es que lo llamamos porque su token está descalibrado, entonces necesitamos volver a calibrarlo, a resincronizarlo. Entonces, ¿me puede decir, por favor, qué está apareciendo en este momento en el token? Entonces la persona dice, ah, sí, está apareciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, muchas gracias. Entonces el tipo se hacía como si trabajara, esperando a que pasara el tiempo para que cambiara la siguiente. Listo, ahora dígame, por favor, cuál es la contraseña que está marcando ahorita. Y la persona, ¡tuc! Sí, ahora es 7, 8, 9. Y ahí tuvo las dos contraseñas que necesitaba, una para entrar y otra para autorizar la transacción. Pues ¿Qué antivirus detecta eso? Un usuario de banco y de token preocupado gracias a las... Sí, entonces aquí no hay nada tecnológico. Bueno, los invito a que hagamos una pequeña pausa y vamos a regresar con las conclusiones del tema de esta noche, la seguridad informática, aquí en Link Experiencias Conectadas. Entre los errores más comunes que cometen las personas es visitar cafés de internet, conectarse también a redes públicas de la calle, centros comerciales, aeropuertos, dejar el wifi del celular encendido, utilizar equipos ajenos para revisar correos, redes sociales y también prestar dispositivos USB. Para evitar caer en estos errores, lo más recomendable siempre es como utilizar VPNs, estar siempre seguros de que no se tiene el Wi-Fi activo de los dispositivos si no se está utilizando, desactivar las ubicaciones GPS de los dispositivos móviles, los celulares, y un dato muy importante para las personas que hacen transacciones en Internet, utilizar tarjetas virtuales. Eso me queda decir a las personas que cuando están viendo este programa y que tienen como esa curiosidad en el tema de si irse por la seguridad informática
o irse del otro lado, es hacerles caer en cuenta que realmente este mundo de la seguridad informática es muy bueno. Yo sé que por diversión siempre vamos a tratar de hacer cosas que no se deben, pero es mejor poder hacerlas con conciencia tranquila, saber de que estamos haciendo las cosas bien, de una forma ética, sin generarle daño a las demás personas. Las personas que traten de ser muy desconfiadas de todo lo que dan en internet, no se confíen de todo, la información de las personas es lo que más vale hoy en día. Entonces eso es, traten de navegar seguro. Uno empieza a darse cuenta que hay información sensible en los correos, por ejemplo, que se pierda el correo de, no sé, de contabilidad, pues prácticamente ahí está comprometida la contabilidad de una organización, de una empresa. Entonces todo tiene un fin, obviamente no es un fin correcto, pero puede llegar a ser extraer información, robarla para otros fines. Entonces, pues sí fueron varias noches pensando, inclusive la solución me llegó en la noche, durmiendo, estaba yo y me soñaba con hackers y me desperté y empecé a pensar cómo podría haber sido, hasta que encontré la vulnerabilidad por donde entraron y era un puerto del servidor que estaba abierto, totalmente abierto y disponible para todos los servicios FTP, SSH, bueno, que son servicios, son protocolos de entrada o de comunicación al servidor. Y efectivamente por ahí entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Y por ahí pude entrar, restablecer los usuarios, restablecer las contraseñas. Pero pues de verdad fue un susto de esos que se te baja todo, que tú sientes que te vas a desmayar. Pero bueno, se dio una solución. Cuando te hackean, tú sientes de todo. Es como cuando se te meten a la casa, te cambian la chapa, te cambian las llaves y tú llegas y ni siquiera puedes ver nada, no puedes ni siquiera entrar. Es ese mismo sentimiento de que te han quitado todo, te han quitado la entrada a tu casa. Es prácticamente eso. A veces las vulnerabilidades salen de los mismos computadores de la organización, entonces uno empieza a analizar también la seguridad de los equipos y eso es importante poder siempre, digamos, como revisar los puertos, la información que ellos tienen, que las páginas pues en verdad estén cargando. Sí pienso en volver y hackear, pero más como que a atacar a alguien y dañarlo, no porque sé ese sentimiento tan horrible que es estar de este lado y estar desolado sin saber cómo dar una solución de pronto y que alguien te esté atacando, te esté atacando, te esté atacando. Es difícil, entonces estaría más del lado de ayudar. Muchas personas ven los hackers con fascinación y yo creo que el cine y la televisión tienen mucho que ver con eso. Incluso hemos visto grupos como Anonymous que utilizan la máscara de V for Vendetta, un símbolo que se asocia a un movimiento anarquista. Giovanni, ¿por qué un grupo como Anonymous, por ejemplo, genera esa fascinación, esa admiración? Ahí hay un tema que es el hacktivismo, por ejemplo, para ese caso puntual. El hacktivismo lo que busca es llamar a las personas a que por medios tecnológicos hagan ciertas protestas y lo que están haciendo ellos es una motivación directa a cosas que para ellos son injustas. Entonces es como esa mezcla entre utilizar la tecnología, utilizar todos estos temas para realizar ataques, que al fin y al cabo son crímenes, ¿sí?, frente a una protesta. Es como, no sé, en analogía al mundo, bueno, análogo sería irme a tirar piedras a edificios porque no estoy de acuerdo por X cosa, lo vería yo por ahí.
perteneciendo siempre a un movimiento. Y eso le quería preguntar, qué tan galvanizado, qué tan unido está el mundo de los hackers? Pues existen muchas comunidades. Sí. Muchas comunidades. Nosotros, por ejemplo, desde C7 siempre hemos creído y creado espacios para las comunidades. Siempre buscamos la posibilidad de abrir espacios. Esta camiseta que yo tengo es de B-Sides Colombia, que es un evento que hacemos abierto para que la gente vaya, y esos son espacios donde se crean. Pero algo que hablábamos es ese tema de que esas comunidades muchas veces, por cuestiones de ego, por cuestiones de conocimientos, precisamente como esto es tanto de conocimiento, como que se crecen los egos y a veces hay muchos choques entre esas comunidades que no nos permiten de verdad desarrollar esas relaciones que deberían existir como para ir por un bien común. Y mire que hay esa necesidad. Lo veíamos en Estados Unidos recientemente, cómo hackers rusos lograron, ya se ha demostrado, influenciar el devenir de esa elección. Aquí recientemente en Colombia se actualizó la política de ciberseguridad. Quiero preguntarle, Daniel y Giovanni, ya para ir cerrando, ¿este es un tema de seguridad nacional? Sí, claro. Sí, claro, porque ya nuestras infraestructuras críticas, o sea, el sector financiero, la red eléctrica, todo esto, se maneja con tecnologías de la información, eso ya las hace vulnerables. Y si eso se afecta, pues se afectan un montón de otras cosas, la economía, un montón de cosas. Entonces, definitivamente es algo que el Estado debe poner como prioridad. Y pues lo está haciendo, de hecho. Y tenemos un chance, digamos, como Estado de protegernos de estas amenazas, porque uno dice, hombre, si le pasa al gobierno de los Estados Unidos, pues nosotros que estamos en un país del tercer mundo, supondría uno por lógica que estaría uno mucho más expuesto. Pues hay posibilidades. La verdad es que creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo grande para capacitarse, para mejorar sus habilidades, están las políticas, o sea, ya hay como un plan claro para dónde vamos, entonces eso es una buena parte. La idea es que ese plan se pueda desarrollar y de verdad llegue a feliz término y genere esa seguridad para el país. Giovanni, Daniel, gracias por acompañarnos en esta edición de Link. Nos quedó tema para otro programa que seguramente vamos a tener la oportunidad de realizar. ¿Y ustedes se han preguntado si en este momento alguien en algún lugar del planeta tiene acceso a sus datos? ¿Será que estamos poniendo suficiente atención a la hora de establecer nuestras contraseñas? ¿Es Internet un lugar seguro? En un mundo donde nuestros datos circulan libremente a través de las redes, la seguridad informática seguirá siendo un tema de preocupación y de debate. Por ahora, debemos tratar de tomar conciencia y educarnos. Esto con la idea de hacerle la tarea un poquito más difícil a quienes pretenden apoderarse de nuestra información. Nos vemos próximamente en una nueva emisión de Link, Experiencias Conectadas.